Hola, buenas tardes a todos. Hoy nuevamente abrimos este espacio de Informat Webinars para tratar un nuevo tema sobre remuneraciones ante la Ley de Impuestos a la Renta, junto al abogado Mauricio Calvo, especialista en Derecho Tributario. Solo para recordarles, este espacio es gracias a Informat, con más de 45 años en el mercado, en una empresa que se dedica al desarrollo de soluciones financiero-contables para la mediana empresa. En esta oportunidad, con La Torre y Compañía, oficina de abogados tipo boutique, donde Mauricio Calvo es socio. Y las marcas Wigo, software 100% web para contadores y estudios contables. Y ahora también con una versión para pequeñas y medianas empresas. Y el software Inet, que es el software que te ayuda a crecer y a seguir monitoreando tu negocio. Esta es la agenda que vamos a estar cubriendo el día de hoy sobre remuneraciones ante la Ley de Impuesto a la Renta. Se explica un poco cómo funciona el espacio de preguntas y respuestas. Se realizan a través de la plataforma de Microsoft Teams. Arriba a la derecha tienen el icono con el signo de pregunta. Escriben su pregunta y Mauricio las contestará al final del evento. Sin más preámbulos, Mauricio, ¿estás por ahí? Sí, Erika, estoy. ¿Me veo bien? ¿Me veo? Te ves, sí. Ya. Les voy a Sí, compartir entonces la presentación ahora. perfecto. Ahí estamos. Entonces, ahí está. Se ve tu presentación, Mauricio. Sí, lo que pasa es que tengo que esperar. Ahora sí. Perfecto. Bien. Entonces, todas las pantallas y los micrófonos son tuyos. Bueno, muchas gracias, Erika. Ya, Bueno, muy buenas tardes a los asistentes. Agradezco a Wigo que me da cada cierto tiempo la posibilidad de hacer estas pequeñas charlas sobre temas como específicos y de difusión en realidad, sobre temas que pueden ser interesantes para sus clientes. En este caso, vamos a ver un poco lo que son los gastos en remuneraciones en términos muy sucintos, pero sí comprendiendo todas las diversas problemáticas o los diversos aspectos que nos enfrentamos profesionalmente en el día a día cuando estamos frente a las remuneraciones y tratamos de ocuparlas, o se están ocupando como gasto. Lo primero que debemos atender es al concepto de remuneración, o sea, qué es lo que debemos entender por remuneración para que esté comprendido dentro del número 31, dentro del 31 número 6 de la Ley de Impuesto a la Renta, porque en esto hay un cambio expreso de posición de lo que antes tenía o lo que se sostenía en general, tanto a nivel del Servicio de Impuestos Internos como de tribunales en materia de remuneración, en donde generalmente se había ocupado un concepto amplio. ¿Ya? Ahora, esto se modificó también porque la ley 21.210 del año pasado no introdujo algunas modificaciones a la norma y, en definitiva, afortunadamente la simplificó y introdujo varias cosas que son bastante ventajosas en realidad para las empresas. Ahora, sin perjuicio de estar contemplada la remuneración específicamente en la ley de impuesto a la renta, lo cierto es que la remuneración debe cumplir igualmente con los requisitos generales del gasto, aquellos que están en el inciso primero del artículo 31. Es decir, esta remuneración debe ser necesaria para producir la renta del contribuyente, deben acreditarse ante el Servicio de Impuesto Interno y además deben estar pagadas o adeudadas durante el ejercicio comercial. Y lo que nos señala el Servicio de Impuesto Interno en la circular 53 del 2020, que es la que en general hace una revisión completa de las normas sobre gastos, ¿ya? Es que en todo aquello que no esté afectado por la nueva regulación legal y por la circular del Servicio de Impuesto Interno, entiende que igual se mantienen vigentes las circulares antiguas que había emitido con relación a las remuneraciones. ¿Ya? Y en este sentido, estarían vigentes todavía en parte, en lo no modificado, por ejemplo, la circular 36 de 1988, que se refiere a la asignación de movilización, la 151 de 1976, que es la remuneración a los socios, a los accionistas, la circular 42 del año 90, que se refiere al sueldo del empresario,
la 29 de 1991 sobre indemnizaciones por años de servicio, y la 10 de 1999 que hace una interpretación respecto del tope de la indemnización legal, por años de servicio, de 90 unidades de fomento. Ahora, lo importante es que actualmente el Servicio de Impuesto Interno en la circular del año pasado, la circular 56, precisa de que entiende que el 31 número 6 solamente se refiere a la contraprestación que tiene como fuente un contrato de trabajo, o sea, a la remuneración definida como tal por el Código del Trabajo. Y las remuneraciones por prestaciones de otros servicios personales, y estamos básicamente pensando en servicios por los cuales se emite boletas de honorarios, se regirán entonces por la regla general del artículo 31, inciso primero, pero no por las normas del 31, número 6 de la Ley de Impuesto a la Renta, y así lo señala expresamente la circular 53 en el punto 3.77, ¿ya? Marcando, tal como les digo, una diferencia de lo que generalmente se entendía antes, en el sentido de que el concepto de remuneración del 31, número 6 era amplio, ¿ya? Y no solamente se limitaba a las remuneraciones definidas por el Código del Trabajo. Ahora la interpretación del servicio en esta materia cambia. Ahora, para tener también claro cuál es el fenómeno de la remuneración frente a la Ley de Impuesto a la Renta y al derecho tributario, debemos estimar que siempre la remuneración o los pagos que se realizan, y en esto en forma muy general, no solo al trabajo dependiente, sino que también a un profesional, siempre va a cumplir dos objetivos. Por un lado, vamos a estar pagando un servicio, el servicio prestado, que es la contraprestación propiamente tal, entonces, del servicio que se nos presta, sea dependiente o independiente, ¿ya? Y que esta contraprestación es la que va a constituir renta propiamente tal para el trabajador, ¿ya? Y por otro lado, hay pagos que se realizan al trabajador que en definitiva lo que hacen es compensar ciertos gastos o cargas que soporta para poder prestar sus servicios, ¿ya? Y aquí están los viáticos, movilización, gasto de representación, etc. Y estos conceptos, en general, la ley lo que va a estimar es que si bien van a ser gastos para la empresa, ¿ya? Para el trabajador van a ser ingresos no renta, ¿ya? Entonces, muy importante porque vamos a tener desembolsos que siempre van a ser gastos para la empresa por estar comprendidos dentro del concepto de remuneración, pero no necesariamente el trabajador va a tener que tributar por estos pagos por estimarse o por encontrarse comprendido dentro de los ingresos no renta o ser compensaciones en definitiva de gastos. Ahora, veamos el tratamiento tributario de la remuneración para el trabajador de forma muy sucinta, porque esto además es bastante sencillo, ¿ya? Y sabemos bien que para el trabajador dependiente, que es aquel al que se refiere el 31 número 6, la renta que reciba como remuneración siempre va a estar afecta al artículo 42 número 1 de la Ley de Impuesto a la Renta, y que en términos generales además su obligación tributaria va a ser siempre cumplida sobre la base de la retención que realice su empleador, de acuerdo con lo que dispone el artículo 74, número 1 de la Ley de Impuesto a la Renta. Entonces, para el trabajador, la tributación es bastante simplificada, en el sentido de que tributa la renta que le paga su empleador y cumple, en definitiva, su obligación tributaria sobre la base que la retención que el empleador le realiza, por lo tanto, no necesita ninguna actuación posterior o declaración. Salvo que sabemos bien quiera reliquidar, ¿ya?, para efectos del global complementario y ocupar algún tipo de los beneficios tributarios, o lo otro, principalmente, si es que tiene dos o más remuneraciones, en donde, de acuerdo al artículo 47 de la Ley de Impuesto a la Renta, va a tener que reliquidar sus remuneraciones en su declaración de impuesto a la renta que se presente en abril del año siguiente a la percepción de las remuneraciones, lo que en realidad ahora es bastante más simplificado, porque cuando esas remuneraciones están informadas, el mismo sistema hace la reliquidación de las remuneraciones y determina si es que existe una diferencia no impuesta, ¿ya? Pero siempre también tener presente que para el trabajador ciertos ingresos, ¿ya?, van a estar asociados a un ingreso no renta, entonces eso no va a estar sujeto a tributación alguna. ¿Y a qué nos referimos aquí? Entonces a las asignaciones principalmente movilización, viáticos y otros. Y estas asignaciones, tal como hemos dicho, van a constituir un ingreso no renta para el trabajador dependiente, ¿ya? Van a ser un gasto para la empresa, siempre, ¿ya? Pero el trabajador no tiene que tributar su percepción porque están expresamente contemplados o calificados por la ley como un ingreso que no se va a considerar renta para ningún efecto legal, y en este sentido es necesario considerar lo que dispone el artículo 17, número 14 de la Ley de Impuesto a la Renta, que se refiere a la alimentación, la movilización, alojamiento, ¿ya?, siempre que sean razonables a juicio del director regional, y el artículo 17, número 15, que se refiere a la traslación y los viáticos. También
sujeto a este juicio de razonabilidad por parte del director regional. Ahora, sobre este juicio de razonabilidad de estos ingresos no renta, es importante tener claro que cuando el director regional establece de que, en definitiva, la movilización, por ejemplo, o la alimentación, no son una mera compensación, sino que en definitiva están produciendo un enriquecimiento para el trabajador, porque son excesivas, ¿ya? En ese caso, el fenómeno que se produce es que estos ingresos no renta pasan a ser entonces ingresos tributables, porque lo que se rechaza es que no sean ingresos no renta. Lo que no implica, y eso es muy importante, porque de repente uno en fiscalizaciones ve como que se objeta el monto de lo que está pagado por traslación y viático o alimentación a los trabajadores. Y el efecto no es el rechazo de gastos, sino que el efecto es que esto pasa a ser una renta para el trabajador, ¿ya? Y sigue siendo gasto para el empleador. Por lo que lo único que podría exigir el Servicio de Impuesto Interno frente a un rechazo por excesivos de las asignaciones de alimentación o traslación y viático es que el empleador realice o haya realizado la retención correspondiente, ¿ya? Y se entere el impuesto por parte del trabajador, pero en ningún caso va a ser un gasto rechazado si es que yo puedo acreditar, en definitiva, los requisitos generales del gasto, o sea, que han sido necesarios y que está pagado y adeudado al trabajador. ¿Ya? Entonces esto es muy importante porque a veces cuando uno tiene problemas con este tipo de asignaciones por considerarse desproporcionadas, a veces los fiscalizadores tratan de estiman de que esto sería un gasto rechazado y eso no es así porque el efecto de rechazar el ingreso no renta es generar la tributación para el trabajador, pero para el empleador siempre va a seguir siendo un gasto aceptado. Ahora, con relación a la remuneración como tal, pero ya vista desde el lado de la empresa, todo gasto de remuneración que se ajuste a los requisitos generales del artículo 31, número 1, ¿ya? Que ya hemos visto, y a las disposiciones del artículo 31, número 6 de la Ley de Impuesto a la Renta, va a ser un gasto aceptado para la empresa, ¿ya? Y eso es importante tenerlo claro, independientemente de qué suceda con esa suma de dinero en el trabajador. Para la empresa siempre va a ser un gasto. La ventaja con la reforma legal del año pasado es que el sistema es ahora bastante menos rígido, ¿ya? Porque se aceptan como gastos algunos pagos o indemnizaciones o asignaciones que se paguen a los trabajadores sin previa obligación contractual. Como dentro del gasto, en términos generales, estaba el requisito de que debiera ser necesario para producir la renta, el Servicio de Impuesto Interno siempre estimó que esta obligatoriedad estaba dada por el hecho de que la remuneración, la asignación o la indemnización que se pagara estuviera contemplado en el contrato de trabajo, en un convenio o en un contrato colectivo, o sea, siempre en algún instrumento formal aplicable tanto para el trabajador o para la empresa en su conjunto. Y cuando existían pagos, indemnizaciones o asignaciones que se dieran voluntariamente, el Servicio de Impuesto Interno señalaba que estas no eran obligatorias y por lo tanto, a pesar de estar pagadas al trabajador y tener un destinatario claro, se estimaba que eran un gasto rechazado. ¿Ya? Yo diría que la modificación más importante que en estos aspectos se hace por la ley es justamente flexibilizar esto y estimar de que estas asignaciones se van a considerar gastos siempre que la empresa demuestre que se pagaron o abonaron al trabajador, ¿ya? O sea, acreditar en definitiva la efectividad del desembolso y que el dinero lo recibió efectivamente el trabajador, y además que si esta suma de dinero está afecta a algún impuesto me refiero de segunda categoría, 42 número 1, que el empleador demuestre que se hizo la retención correspondiente. Entonces, al día de hoy, se pueden hacer efectivamente estos pagos voluntarios, sea al momento del término del contrato o eventualmente alguna bonificación excepcional, pero siempre teniendo en cuenta que si se trata de sumas afectas impuestos, tengo que hacer la retención y además que siempre voy a tener que estar en capacidad de probar al Servicio de Impuestos Internos de que el pago es efectivo. Y cumpliendo estos requisitos ya no voy a necesitar que esa asignación o ese pago esté efectivamente contemplado en los contratos de trabajo. O sea, sin previa obligación contractual, efectivamente puedo hacer este tipo de pagos ahora. Y esa es, tal como les digo, una de las modificaciones más importantes que se hicieron en materia de remuneraciones el año pasado. ¿Ya? Y esto es importante porque, tal como les expliqué, deja sin aplicación entonces esta interpretación del servicio que vinculaba la obligatoriedad del gasto en remuneraciones con la existencia de una obligación contractual en el contrato individual o en algún instrumento colectivo aplicable a un grupo de trabajadores o a toda la empresa.
Ahora, ¿qué situaciones especiales hay que revisar con relación al gasto en remuneraciones que también tuvieron algunas modificaciones, principalmente en lo que se conoce como el sueldo patronal o la remuneración a familiares o a personas que puedan fijarse su remuneración? Que también son bastante relevantes los cambios que se introdujeron en esta materia por la ley 21.210 el año pasado. Entonces, en materia de personas que pueden influir su remuneración, ¿ya? Dentro de la empresa se mantiene la norma anterior y vamos a estar siempre también vinculados a este problema de hecho, que es verificar si la remuneración fijada es proporcional a la importancia del cargo, considerando la importancia de la empresa, negocio y remuneraciones que se paguen en otras empresas por funciones similares. Que esto al final va a ser un materia de prueba con el Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Pero dentro de estas personas que sí pueden tener influencia en la fijación del monto de su remuneración, ¿ya? Está la situación del cónyuge y del conviviente civil, que antes siempre se consideraba como un gasto rechazado, y también respecto a los hijos menores de edad. Y ahora esta remuneración es un gasto aceptado y se rige entonces por la misma norma que la remuneración de los socios, accionistas o sus hijos. O sea, siempre tiene que entonces demostrarse que se trata de una remuneración que es proporcional a los servicios prestados. Y en este sentido hay que recalcar que, lógicamente, cuando se fija remuneración a la cónyuge de un socio o de un accionista o al cónyuge, o se la fija al empresario, su cónyuge o a sus hijos, debo estar en la capacidad de demostrar que efectivamente estos servicios se están prestando a la empresa, ¿ya? O sea, siempre hay un punto básico de prueba por parte del contribuyente que es demostrar cuáles son los servicios que se prestan en virtud de esta relación laboral. Y la norma esta de la proporcionalidad de importancia de la empresa, a las rentas que declara la empresa, los servicios prestados y la rentabilidad del capital, ¿ya? O sea, lo que busca la norma aquí básicamente es que evitar de que la empresa disfrace retiros de utilidades con un contrato de trabajo con prestaciones de servicio, ¿ya? Entonces es muy importante en este sentido acreditar efectivamente que se prestan los servicios y también la proporcionalidad de estos servicios respecto tanto de las tareas que se desarrollan como de la importancia y las rentas que obtiene la empresa. Y la otra modificación importante es que actualmente no existe este límite de la remuneración del máximo imponible y se elimina este requisito por la ley. Por lo tanto, todas las remuneraciones ahora, no solamente en sociedades anónimas, como era la situación actual, que no tenían límite, la situación anterior, digamos, que no tenían ningún límite, sino que también en sociedades de personas, como sociedades de responsabilidad limitada o en empresas individuales, EIRL, en estos casos también puede existir una remuneración que se rija por las reglas, en el fondo, de que pueda ajustarse al mercado sin tener límite en la remuneración máxima imponible. Y esto también hace un cambio con una interpretación tradicional que tenía el Servicio de Impuestos Internos, que excluía de la aplicación del sueldo patronal a las personas o al empresario que ya no estaba afecto a cotizaciones previsionales, ya por tener más de 60 o 65 años, porque en definitiva ya al eliminarse este límite del máximo imponible, esa interpretación que tenía el Servicio de Impuestos Internos queda ya sin efecto, ¿ya? Y es importante considerar sí que el exceso de remuneración que se determine va a ser gasto rechazado, y como se va a tratar de personas, por lo menos dentro de lo que estamos tratando acá, que tienen relación con la empresa, en definitiva se aplicaría el artículo 21, inciso 3 de la Ley de Impuesto a la Renta para hacer tributarlas como gasto rechazado. Otra situación que hay que examinar es la indemnización por años de servicio, ¿ya? Y aquí es importante recordar que antes de la reforma que se hizo el año pasado, las indemnizaciones por años de servicio no estaban contempladas expresamente dentro de las normas de gasto. Ya el 31 número 6 hacía como hartas referencias generales, pero no se refería expresamente a la indemnización por años de servicio, sin perjuicio que siempre se consideró como un gasto necesario, digamos, eso nunca se cuestionó, pero no estaba expresamente considerada. Ahora sí hay normas que la consideran expresamente, y tal como la tesis tradicional sobre la base que operaba el Servicio de Impuesto Interno, también y refería principalmente a la obligatoriedad del gasto, ya este requisito de la obligatoriedad del gasto, siempre entendía que solamente podía considerarse como gasto aquella indemnización por años de servicio que fuera pagada con una fuente legal o contractual, ya sea contrato de trabajo, convenio colectivo, contrato colectivo,
y las distinguía de aquellas que eran voluntarias por cuanto estimaba que cualquier tipo de indemnización voluntaria entonces no correspondía a un gasto aceptado. Entonces, ahora se modifica porque antes la indemnización voluntaria no se consideraba gasto y ahora se aplica esta norma que ya les referí hace unas diapositivas en cuanto se establece un criterio general de aceptación de toda indemnización o asignación que se pague a los trabajadores, aunque no exista una obligación contractual previa, y esto se aplica también entonces a una indemnización por años de servicio que se aplique aunque el término del contrato sea, por ejemplo, por renuncia voluntaria o de otra forma, que no genere obligación legal de indemnizar. Entonces la indemnización voluntaria siempre va a estar ahora, digamos, con la nueva norma legal, va a poder ser utilizada como gasto siempre que yo acredite, tal como les expresaba antes, que esa indemnización se pagó, ¿ya? O que se abonó de alguna forma al trabajador, y además que si correspondía que fuera tributada, que esa tributación entonces se haya cumplido. Por lo tanto, ahora la indemnización por años de servicio tiene una aceptación más amplia que lo que era hace un año. Ahora, con relación a la indemnización por años de servicio, hay que ver también cuál es el tratamiento respecto al trabajador, ya porque aquí juegan básicamente dos normas, una del Código del Trabajo y otra de la Ley de Impuesto a la Renta, ¿ya? Porque la indemnización por años de servicio, como un ingreso, en principio, debiera estar afecta impuestos desde el punto de vista teórico. Y por eso la ley establece dos normas que benefician a esta indemnización como un ingreso no renta. Uno está en el artículo 178 del Código del Trabajo, ¿ya? Que establece la indemnización por años de servicio, pero le fija a la indemnización legal, ¿ya? A la indemnización legal contractual, le fija al ingreso no renta un tope mensual de 90 UFs, ¿ya? Y ese es el máximo de indemnización que se va a considerar ingreso no renta para el trabajador por mes. En el caso de los contratos colectivos, convenios colectivos, este límite no se aplica, sino que solamente para la indemnización legal, ¿ya? Si se aplican otras indemnizaciones, entonces, o si se exceden los márgenes establecidos por esta norma del artículo 178 del Código del Trabajo, entonces empieza a operar la otra norma que se establece en la Ley de Impuesto a la Renta, que es de la del artículo 17, número 13. ¿Y qué es lo que nos señala el artículo 17, número 13? Esta norma, la ventaja que tiene es que no contempla un límite o tope de remuneración mensual de indemnización, ¿ya? Y establece que entonces este máximo de un mes de remuneración por años de servicio o fracción superior a 6 meses. Y en este sentido tenemos que tener bien claro que para determinar este máximo de remuneración mensual, nosotros debemos establecer el promedio de lo percibido por el trabajador en los últimos 24 meses, ¿ya? Eso es lo que la norma considera remuneración mensual. El promedio de lo ganado, excluyendo las remuneraciones extraordinarias. Entonces, cuando tengo una indemnización en donde no se aplica el artículo 178 del Código del Trabajo y que no esté, o sea, no se aplica porque excedí el monto mensual de indemnización, y además esa indemnización entonces no es por contrato o convenio colectivo, para establecer la norma o la aplicación de la norma del artículo 7, número 13, debo determinar esta remuneración mensual sobre la base del promedio de las últimas 24 remuneraciones, y si no se excede este tope, en definitiva la indemnización también debiera quedar como un ingreso no renta. En lo que exceda, deberá determinarse entonces el impuesto del artículo 42, número 1, porque va a estar afecto a impuestos de segunda categoría. Y otra norma importante que se introdujo en la reforma legal el año pasado fue contemplar la situación de los trabajadores de un grupo empresarial. Esto también es algo muy relevante porque la ley de impuesto a la renta en su regulación anterior siempre consideraba al trabajador de una empresa y no reconocía el hecho de que muchas veces un trabajador se iba cambiando dentro de empresas de un mismo grupo empresarial o incluso se trasladaba de un país a otro, ya trabajando dentro de empresas del mismo grupo, y que al momento de generarse este nuevo contrato de trabajo se le reconocía la antigüedad por todos los años que había prestado la otra empresa del grupo. Y en esos casos, en definitiva,
la indemnización del punto de vista del Código del Trabajo y del Código Tributario siempre tenía los límites de los años de servicio que efectivamente el trabajador hubiera prestado, y todo el exceso debía entenderse entonces como una indemnización voluntaria, con todos los efectos que esto generaba tanto para la empresa como tanto para el trabajador en materia de ser beneficiados con este ingreso no renta. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? O sea, ¿qué es lo que estableció la ley? Reconoce entonces este fenómeno de indemnización de los trabajadores que han sido trasladados dentro del mismo grupo de empresas, señalando entonces que si no hay solución de continuidad en la prestación de servicios dentro de las empresas del grupo, se acepta entonces la indemnización de todos los años contratados, incluso cuando no haya sido en Chile, ¿ya? Que eso es un fenómeno bastante, o que se da bastante en la práctica, en donde el trabajador va trasladándose dentro de empresas de un mismo grupo o va quedando en empresas del mismo grupo empresarial como consecuencia de divisiones o fusiones. Y en este caso, tal como le digo, la ley expresamente entonces acepta como gasto el pago de indemnización por años de servicios por periodos que se hayan sido reconocidos como antigüedad laboral sin solución de continuidad. Entonces, lo importante acá es que en el contrato de trabajo que se genere respecto a estos trabajadores es que se contemple específicamente o se reconozca expresamente el hecho de que viene de empresas del mismo grupo y se le reconozca esta antigüedad laboral para que no exista problema en la aceptación de esta indemnización como gasto de la empresa, y además se pueda determinar mejor también la tributación del mismo trabajador frente a la ley de impuesto a la renta. ¿Ya? Tal como digo, tiene esto siempre en remuneración, hay que pensar que siempre tiene dos efectos la remuneración que yo pago. Primero, la posibilidad de que sea un gasto para la empresa, y segundo, los efectos que esa remuneración o pago que yo le realizo tienen para el trabajador, pues van a poder considerarse una remuneración y por lo tanto estar afectos al impuesto de segunda categoría y generar la obligación para la empresa de retener el impuesto, o por el contrario podrán ser un ingreso no renta, con lo cual el trabajador va a quedar liberado de la tributación, y además la empresa, si bien va a poder ocupar el gasto, no va a tener la obligación de retener. Entonces esto es muy importante que se haya incluido el año anterior, porque en definitiva zanjó un problema que se estaba dando en la práctica. Bueno, eso es todo lo que tenía que exponerles en materia de remuneración, porque es un tema bastante específico, así que Erika, quedo al tanto de las preguntas que se realizan. Perfecto, Mauricio. Muchas gracias por la buena presentación que has dado hoy. Les quiero comentar nuevamente nada más cómo hacer las preguntas. Recuerden que arriba a la derecha hacen clic en el icono del signo de interrogación y pueden hacer las preguntas. Además quería comentarles algo acá importante. Voy a compartir. Acá pueden ver cómo realizar las preguntas, y también quería compartirles las novedades de Uwigo, que liberamos durante el mes de octubre, lo que es el libro de remuneraciones electrónicos en Uwigo. Y lo importante es que el libro de remuneraciones está incluido con todos los planes, ¿ya? Y por parte de INET también les comentamos que tenemos una asociación con BeWiser, que es un proveedor de Business Intelligence, y nuestros clientes tienen la posibilidad de contratar sus servicios y para automatizar sus reportes financieros contables desde la misma plataforma de INET, ¿ya? Y con esto damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos acá dos preguntas, no sé si las ves, Sí, Mauricio. sí, las veo. ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí. A ver, mira, voy a partir con la primera de Eduardo. Dice, ¿cómo es el tratamiento del sueldo empresarial? Bueno, tal como entiendo que esta la debe haber hecho antes de que haya tratado esa parte en la presentación, pero básicamente, el sueldo empresarial se sigue reconociendo actualmente en la ley de impuesto a la renta. Lo que se realizan son dos cambios, en el fondo, que amplían un poco su aplicación. Por un lado, el hecho de que ya no hay tope de la renta líquida imponible, o sea, el tratamiento es similar, va a ser gasto, pero ahora sin tope, ¿ya? Sin tope en la renta líquida imponible, lo que posibilita fijarse una remuneración por parte del empresario, una remuneración de mercado, y además que el empresario se pueda fijar remuneración aunque no esté afecto a cotizaciones previsionales. Y además los cambios que se realizaron respecto de la remuneración del cónyuge, en el sentido de que ahora sí es aceptada. Entonces,
Muchas veces había sociedades en donde participaban el matrimonio y en definitiva a veces los cónyuges no podían fijarse remuneración porque un fiscalizador podía entender de que se estaba remunerando al cónyuge y por lo tanto había un gasto rechazado, ¿ya? Eso ahora no se va a dar, pero siempre, como les comentaba, fijo a la situación de que tengo que acreditar la prestación de servicio, ¿ya? Eso es sí o sí. Ahora, la segunda pregunta dice si hay algunos topes en los gastos no renta, movilización, por ejemplo, ¿ya? Lo cierto es que, a ver, tal como les decía, la movilización, las asignaciones para alimentación deben corresponder a una compensación de los gastos del trabajador. Entonces, bajo esa perspectiva, efectivamente sí tienen tope. No un tope legal, porque no hay un monto fijo, pero yo sí debiera justificar, y esto no solo en materia tributaria, sino que también en materia laboral, ¿ya? Debiera estar en condiciones de señalar que si estoy pagando una suma X por movilización es porque efectivamente los traslados que el trabajador tiene que hacer para prestar sus servicios están comprendidos por esa suma de dinero. Y en ese sentido, yo no puedo poner cualquier suma. Yo sé que es muy usual, principalmente para bajar los pagos de cotizaciones previsionales, elevar los gastos de movilización o de alimentación, ¿ya? Pero lo cierto es que debieran corresponder medianamente a lo que efectivamente el trabajador gasta en el ejercicio de sus funciones. Y de hecho, cuando se fiscalizan estos gastos, ese es justamente el análisis que se hace a nivel de fiscalización. O sea, dicen, bueno, ¿dónde vive el trabajador? Por ejemplo, o a dónde tiene que ir por la prestación de sus servicios. Y si esos gastos de movilización teóricos son muy inferiores a lo que efectivamente se reconoce en el contrato, se va a rechazar. ¿Ya? Se va a rechazar en el fondo el monto ese como ingreso no renta y se va a estimar que debió tributar como remuneración. Y lo mismo sobre la colación, ¿ya? Los gastos de alimentación, ¿ya? Van a decir, bueno, cerca, ¿dónde almuerza el trabajador? ¿Ya? Y van a determinar más o menos cuánto es lo que sale el gasto de alimentación en las zonas cercanas o en los lugares donde debe alimentarse el trabajador, y si eso es muy excesivo con relación al gasto mensual, efectivamente se va a rechazar, ¿ya? Lo otro en esa misma pregunta sale si hay que hacer un contrato a la cónyuge y liquidaciones de sueldo. Sí, yo estimo que sí, yo estimo que sí, yo estimo que hay que mantener la formalidad del contrato. Hay otra pregunta que es sueldo empresarial, no paga FC mutual tampoco. Mira, yo experto en materia laboral no soy. Ahora, lo cierto es que el sueldo empresarial tiene un tratamiento diferente en esas materias porque el sueldo empresarial es un fenómeno tributario y no laboral, ¿ya? Porque para que exista contrato de trabajo tiene que haber subordinación y dependencia. Por lo tanto, esa relación laboral que se genera o este sueldo empresarial, en definitiva, no es reconocido del punto de vista del derecho al trabajo como contrato de trabajo, ¿ya? Porque en definitiva el empresario no se da a sí mismo instrucciones. Entonces, bajo esa premisa, como en realidad genero esta ficción tributaria, ¿ya? De generar un sueldo, por decirlo de alguna forma, una remuneración, lo cierto es que desde el punto de vista del derecho al trabajo no hay contrato de trabajo, porque no hay subordinación o dependencia desde el empresario a sí mismo o desde un socio, por ejemplo, un socio controlador, respecto de la sociedad, porque en definitiva él es la sociedad y él es el que toma las decisiones. Una situación un poco más compleja que hay que ver cada caso se produce cuando hay un socio que tiene una baja participación y no tiene facultades de representación, porque en ese caso sí, a veces, dependiendo de las condiciones en que se ejerzan las funciones, la inspección del trabajo sí ha considerado que hay contrato de trabajo y propiamente tal se deben todas las obligaciones anexas al contrato. ¿Ya? Ya, la otra pregunta, ¿el socio puede también emitir boletas de honorarios por su trabajo? La pregunta puede ser una parte como sueldo y otra como honorario. A ver, toda esa situación de dividir trabajo y honorarios es un poco compleja, ¿ya? ¿Compleja por qué? Porque uno debiera entender de que si se emite boletas de honorarios a una sociedad, yo como socio, es porque presté servicios que no guardan relación con lo que yo realizo en la sociedad. Es una situación similar a lo que se produce con los organismos públicos, cuando un trabajador público emite honorario. O sea, si yo en definitiva soy el representante de la sociedad, por ejemplo, o mi función dentro de la sociedad
es gestionar determinados tipos de contratos, por ejemplo, o determinada parte del giro social, uno debiera entender de que no podría emitir boletas de honorarios por ese tipo de servicios. Ahora, si dentro del giro social se requiere un informe específico, ¿ya?, en una materia que yo como socio domino y hago un informe a la sociedad, ¿ya?, por algo que no está estrictamente dentro de lo que yo realizo en la sociedad, yo entiendo que sí podría ser, o sea, sí sería correcto emitir una boleta de honorario, pero siempre debo tener en cuenta la realidad, porque en definitiva no es un tema de dividir, ¿ya? O sea, si hay funciones que son las que yo realizo en la sociedad y por las cuales me asigné el sueldo empresarial, yo no podría emitir boletas de honorarios por ello. Si se trata de cosas anexas que están fuera de las actividades que yo realizo en la sociedad, como les digo, eventualmente un informe especial o una gestión de algo que yo domino y que no está dentro del giro social, sí, ahí uno podría plantearse que puede haber una boleta de honorario, pero siempre teniendo claro de que en algún momento voy a tener que justificar tanto el servicio como su razonabilidad. Hola, existe obligación de realizar provisión por años de servicio. A ver, la provisión por años de servicio es un tema contable, ¿eh? No es un tema de decisión financiera si se provisiona o no, porque tributariamente el gasto por la indemnización de servicios siempre se va a generar o se va a reconocer cuando esté pagado, ¿ya? La provisión, el efecto que tenga en resultado, el que yo me esté preparando cada año, digamos, provisionando una eventual indemnización por años de servicio, tributariamente no genera efectos, no debiera generar efectos, ¿ya? Así que es una decisión simplemente desde el punto de vista de control financiero contable, no tributario. A ver, si el trabajador percibe otro sueldo, se debe liquidar. Pero ¿qué pasa en el caso de que el trabajador perciba sueldo de una empresa extranjera? A ver, ese sueldo que recibe la empresa extranjera también va a ser ingreso. Entonces, si bien eventualmente no va a haber un contrato de trabajo regido por el Código de Trabajo chileno, lo cierto es que va a tener que incorporarlo en el global complementario sí o sí. Entonces, en cierta medida, va a haber reliquidación también, digamos, ¿ya? Porque como yo tributo como persona natural sobre la base, o como contribuyente en realidad, más que como persona natural, por todos los ingresos que perciba de fuente universal, ¿ya?, desde cualquier lugar del planeta, ¿ya?, si yo percibo remuneración por una empresa extranjera, necesariamente voy a tener que incorporarla y reliquidar el impuesto aquí en Chile, sí o sí, ¿ya? Y lo que pasa es que no voy a tener retenciones a mi favor acá y por lo tanto se va a incrementar mi base, ¿ya? Pero sí, o sea, entendido que se debe reliquidar en el entendido de que esa remuneración forma parte o va a ir al ingreso global, a la base imponible del impuesto global complementario. Otra pregunta, en el sueldo empresarial no pago cotizaciones, pero ¿debe hacer alguna liquidación de sueldo o cómo acredito el sueldo empresarial? El sueldo empresarial hay que acreditarlo con documentación interna de la empresa. Si se quieren hacer una liquidación, bien, pero en el fondo es un documento donde conste cuánto es lo que se está pagando y obviamente cuándo se realiza el pago al contribuyente. Pero no es una liquidación de sueldo o no debo pensar que esa liquidación de sueldo produce efectos laborales, digamos, es una liquidación de sueldo para tener simplemente un respaldo de cuáles son los conceptos que estoy pagando al empresario. A ver, una empresa compra otra no relacionada. ¿Se puede reconocer como gasto la antigüedad que la empresa compradora reconoció en el nuevo contrato de los trabajadores? Sí, justamente eso es lo que reconoce la ley ahora, digamos. Que si hay una fusión entre dos empresas, ¿ya? El nuevo contrato por el cual, en definitiva, se reconozca la antigüedad a los trabajadores que vienen de esta otra empresa, los que cambiaron empleador, efectivamente esa antigüedad ahora se reconoce y la indemnización por años de servicio va a ser reconocida como gasto contemplando esa antigüedad. Eso es justamente a lo que apunta la modificación legal, ¿ya? A contemplar ese fenómeno. A ver, cuando el empleador traslada personal a las faenas, traslada personal a las faenas, ¿esta movilización se estipula en el contrato? A ver, no necesariamente, porque si la movilización la está asumiendo derechamente el empleador como parte de su gestión mensual, eso no tiene por qué ir al contrato de trabajo. No, la movilización que va como asignación al contrato es la movilización que el mismo trabajador toma cuando concurre la empresa. O si eventualmente no hay movilización de la empresa, él debe privadamente asumir en el fondo la movilización porque tiene que trasladarse a otro lugar. Pero si el empleador traslada al personal con su propio servicio de movilización o lo contrata, eso no tiene que ir al contrato de trabajo, ¿ya?
Y respecto al contrato entre cónyuges, si el empresario dueño es casado con separación de bienes, ¿tiene el mismo tratamiento en el caso que la esposa realmente trabaja con él? Sí, la ley no distingue en cuanto al régimen matrimonial, ¿ah? Esto es sociedad conyugal o separación de bienes. ¿Ya? La norma es igual. ¿Ya? Existiendo contrato con el cónyuge, ahora va a ser gasto aceptado, tal como dije, y con las limitaciones de que esta remuneración sea o se adecue a lo que el mercado o empresas similares realicen y al tamaño, obviamente, de la empresa de que se trate. ¿Ya? Pero no hay distinción en el tratamiento dependiendo si la mujer está casada con separación de bienes, sociedad conyugal o participación en los gananciales. Y de hecho, además, se incluye también dentro de estas mismas normas al conviviente civil, además, que ahí también se equiparó con la situación del cónyuge, porque hasta el año pasado no estaba contemplada la situación del conviviente. ¿Ya? Pero el régimen matrimonial, el régimen de bienes, no tiene incidencia en la norma tributaria. Ahí parece que contestamos todas las preguntas. Más preguntas, sí, así es. Sí, perfecto. Muchas gracias, Mauricio, por tu tiempo y la completa exposición. Y obviamente los invitamos a estar atentos a nuevos webinars en el futuro. Y además les comento, porque nos hicieron varias preguntas de eso, que enviaremos las láminas y la grabación de esta sesión a los participantes. ¿Ya? Así que eso, muchísimas gracias, Mauricio, muchas gracias a los presentes y a la gente que va a ver este webinar después. Ya. Muchas gracias, Erika. Ya, que estén bien, chao, chao. Igualmente ustedes, adiós, chao.